ubicados en Boulevard San Nicolás, 618 de Laguna Larga. FM Clara, la radio que conecta tus emociones. En este programa leemos todos los mensajes. Queremos saber qué pensás. Mándanos un WhatsApp al celular 3572 50 22 48. Comunicate, es sencillo. Porque este programa lo hacemos juntos. Muy bien, 11:23 en la República Argentina. Continuamos en la mañana de la radio. Fresco, frío lunes, así lo van reflejando nuestros invitados, que los vemos bien abrigados. Está Mary Ríos, encargada de la Biblioteca Municipal Manuel Belgrano. Y hoy en este espacio con un invitado que realmente es un gusto tenerlo. Después de un largo tiempo, estoy hablando del profesor Marcelo Guardati, porque ustedes recuerdan, el martes justamente de la semana pasada hubo una disertación de Marcelo ante un importante auditorio allí en el Centro Cultural Municipal sobre el Cordobazo. Vamos a charlar brevemente con él de esa temática, pero antes, por supuesto, con Meli vamos a contarles las actividades principalmente que tiene la biblioteca. Igual los voy a saludar a los dos por igual. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va Pepe? Y bueno, como siempre, saludo ahí a la audiencia. Bueno, ¿cómo estás Marcelo? Hola Pepe, buen día. La verdad que siempre divinas tus palabras, muy honrado de estar acá, siempre un gusto volver a la UNA. Bueno, y esta radio que en algún momento también te cobijó, En algún momento sí, estuvimos en nuestros espacios acá y la verdad que lo supimos aprovechar en su momento, también hablando mucho de la historia del pueblo. Sin dudas, ¿no? Sin dudas. Bueno, ya voy a volver con vos porque quiero también tomarme unos minutos para entrevistarte. Meli, bueno, brevemente contanos de la actividad del martes pasado, fue realmente muy linda, muy interesante. Bueno, sabemos de cómo Marcelo llega a su público, se acomoda ahí sus maneras de dictar sus clases de acuerdo al público que está al frente. Contanos un poquito cómo han vivido ustedes lo del martes pasado. Bueno, sí, el martes pasado estuvimos en esta charla en el Centro Cultural, donde hicimos la invitación a los secundarios de nuestra localidad, el IPEM, el IPET y el José María Paz. Participaron estudiantes creo que de quinto y sexto año. Sí. Y bueno, y las charlas de Marcelo siempre tienen como esa cosa especial porque lo que es, digamos, la historia nacional o provincial siempre nos trae a lo que estaba pasando en nuestra localidad. Claro. Como a nuestra historia local. Que es la que nos identifica, ¿no? como lagunenses, y siempre tiene ese tinte especial. Así que bueno, muy interesante. Bueno, después con Patri hablábamos también como haciendo una reflexión de qué nos había parecido la charla y de la importancia que tiene, porque por ahí siempre decimos, bueno, los estudiantes que participaron en la charla son estudiantes que nacieron en democracia. Claro. Que muchas cosas de los derechos que ya uno nace como si fueran naturales, digamos. Bueno, ser conscientes de que hubo antes. ¿Cómo se luchó para lograr otras eso? Personas luchando por los derechos de los cuales hoy gozamos. Claro. Y bueno, entonces nos parece como interesante también esa reflexión. Claro. Y conocer, bueno, estos hechos históricos, que bueno, ahora Marcelo nos va a contar bien, y cuál es hoy nuestro rol, ¿no? Como sociedad, como estudiantes, como obreros, como esas sectores de la sociedad que formaron ahí esas luchas, bueno, por generar o por crear un mundo mejor, ¿no? Claro. Que bueno, que hoy seguimos. Y vaya que el Cordobazo tuvo de todo esto que estás contando. Así que bueno, eso, como esa reflexión así que Claro. la iba a decir al final, pero la dije Está ahora. muy bien. No hace falta organizarnos tanto, Meli, vos lo sabés, ¿eh? Sí, pero bueno,
Más allá de eso, también quería anunciar una actividad Bien. que vamos a hacer ahora, ya la semana que viene, que empieza el mes de julio. Ujú. Ya lo tenemos pisándonos los talones, así asomándose Julio, pensando en el meme, viste que empiezan los Sí. memes de Julio. Aparece Julio Iglesias en todos Julio los- Iglesias. en todos los memes, es cierto. Bueno, ya van a empezar los memes de Julio. Bueno, nosotros arrancamos con una actividad que es un taller de coplas, el arte de decir cantando, que va a estar a cargo de María Lina Picconi. Bueno, esto va a ser el día jueves 2 de julio a las 14:30 horas en la Biblioteca Municipal. Ujú. Y es una actividad gratuita abierta a todas las Sí. personas interesadas y bueno, que quieran participar a partir de los 12 años. Ujú. Bueno, también hoy hablando ahí con Patri, también decíamos, bueno, a quién podría estar interesado por ahí, los profes de música. Claro, exacto. Bueno, gente o profes de historia, o de literatura, pensando en todo lo que engloba, ¿no? La copla. Exacto. Así que bueno, vamos a estar también haciendo ahí como más específicamente las invitaciones, pero todo Ujú. quien esté interesado, que se quiera sumar, bueno, va a ser en la biblioteca el jueves que viene, jueves 2 de julio. Perfecto, buenísimo. Todos invitados a Seguramente participar. Patri el martes que El martes viene que va a viene estar vamos a ahí estar haciendo de nuevo, recordando. más cerca de la fecha, por supuesto. Así que bueno, eso muy bien. y ahora... Y ahora nos vamos con el profe, con Marcelo. Bueno, Marcelo, todo un tema, ¿no? Recién lo hablábamos fuera de micrófono, cómo llevarles, ¿no? Los sucesos del año 69, el Cordobazo, a los estudiantes que, como bien decía Meli, son absolutamente otra generación, ¿no? Totalmente. Contanos cómo lo abordaste al tema, justamente. Bueno, retomando un poco lo que decía Meli, Sí. de que esta generación nació en democracia, nosotros también nacimos en democracia. Sí. Yo Claro, tenía, sí. yo nací en febrero del 84, o sea, la democracia tenía 3 meses apenas en la Ujú, Argentina. sí. Pero toda mi vida la he vivido en este momento de apertura democrática, que ha sido el más largo que hemos tenido en la historia argentina. Pero llevársela a los chicos a un tiempo tan lejano, que realmente parece tan lejano, que son más de 60 años ya, es un desafío. Y la mejor forma para mí, siempre la mejor forma, es traérselo a su vida cotidiana. Y su vida cotidiana es Laguna Larga. Y claro. bueno, cómo llevarnos a esa revolución argentina, esa dictadura de la revolución argentina, con Onganía, con Levingston y con Lanús al final. La mejor forma era traerlo a un hecho cotidiano que pasó en Laguna, que pareció más un hecho policial, pero que no fue un hecho policial, sino que fue un hecho muy, muy político para el contexto en el que se estaba dando, que fue el asalto al Banco del Interior y de Buenos Aires, el mismo día en que se está buscando el cuerpo de Aramburu en el cementerio de Laguna Larga. O sea, Claro. dos hechos completamente desconectados, o aparentemente Aparentemente desconectados, Sí. suceden el mismo día, el 10 de julio de 1970. El Cordobazo sucede exactamente un año antes, el 29 de mayo de 1969. ¿Cómo se van conectando todos estos aparentemente hechos aislados? Es un poco la clave y el trabajo del historiador, ¿no? Empezar a ver los hilos invisibles de la historia por detrás. Claro. En el 69, en mayo del 69, cuando se da el Cordobazo, había mucha gente de Laguna en Córdoba cuando sucede todo esto. Tuve la oportunidad de hablar hace poquito con Carlos Nardi, que él Claro. recuerda esas jornadas, y recuerda que tenía un amigo que tenía una concesionaria de autos en el centro, de la que no quedó nada porque se le prendieron fuego, le rompieron los autos, las vidrieras, o sea, le afectó un montonazo Claro. el Cordobazo, porque no dejemos de pensar que fue un estallido popular, Claro. más allá de que lo veamos como una cuestión épica de luchas populares. También fue un momento de mucha bronca, un estallido de mucha bronca. Contra la política económica, ¿no? De Totalmente, Onganía. sí. En ese momento estaba como ministro de Economía Adalbert Krieger Bacena, que fue un ministro que tenía un corte liberal, y lo primero que planteó esa dictadura fue hacer recortes de presupuesto a, bueno, las cuestiones que ya conocemos básicamente en todo este tipo Que a veces de... no se alejan mucho de las últimas realidades. Exactamente, y que se van repitiendo claramente. Por lo general, ese tipo de políticas solamente se podían plantear en dictaduras, en momentos Claro. represivos, donde no había posibilidad de protesta o de
algún tipo de canalización de esa bronca por medios institucionales como sería el voto. Bueno, en esos contextos dictatoriales siempre se tomaban ese tipo de decisiones de recorte presupuestario que afectaban a los derechos de los trabajadores o de los sectores populares. La cuestión con el Cordobazo fue eso, básicamente un momento de estallido donde montones de situaciones particulares, porque no fueron solamente los trabajadores, sino que también venían siendo los estudiantes universitarios que habían perdido la autonomía de las universidades, que habían sido reprimidos en el Rosariazo y en el Correntinazo con muchos muertos, se van a aliar ese grupo de estudiantes y ese grupo de trabajadores, de obreros, se van a aliar con una cúpula sindical de lujo que había en ese momento y que desgraciadamente a partir de la última dictadura militar sobre todo ya hemos ido perdiendo, ya no hemos tenido grandes líderes sindicales de los que uno se considere o al menos se sienta bien representado. Claro. Muchos de ellos aniquilados por la dictadura. Exactamente, tal cual. En el caso de Agustín Tosco, el más representativo del Cordobazo, va a ser uno de los que va a morir en 1975 perseguido por la AAA, previo a la dictadura. El caso de Atilio López, que después va a ser vicegobernador de la provincia de Córdoba, también uno de los líderes sindicales más increíbles que tuvo la provincia de Córdoba. Y en el caso de Elpidio Torres, también otro dirigente que llegó a viejo, pero vio cómo ese movimiento obrero cordobés iba perdiendo cada vez más fuerza. Esos líderes sindicales van a ser los que van a llevar la punta de lanza de esa protesta masiva que va a ser el Cordobazo. Pero pensémosla que en su comienzo el Cordobazo era un paro más y en realidad había sido programado para el 30 de mayo. Como el 29 de mayo es el día del ejército, se dijo, bueno, adelantémoslo para que le moleste a Onganía ese día. Claro. Fue una protesta, fue cada vez más masiva, se organizaron en 3 columnas que iban entrando por el sector industrial que venía de Santa Isabel, de Ferreira, del sur de la ciudad, los que representaban a automotores, que representaban el transporte urbano de la ciudad, se iban a asumir los lugares desde San Vicente, desde San Juan, desde la avenida San Juan, desde la Boulevard San Juan, y se iban a confluir en lo que es el Patio Olmos en la actualidad. A la altura de San Juan y Arturo Mevas va a caer muerto por los tiros de la policía uno de esos obreros, que va a ser Máximo Mena. Esto va a ser a las 2:30 del mediodía, y ya para ese momento la protesta, que hasta ese momento era una protesta popular mucho más tranquila, mucho más rutinaria, si queremos verla con los ojos de la actualidad, ya dejó de serlo. Ahí sí se convirtió en una pueblada, en una revuelta. La policía se vio completamente desbordada, y ahí sí el ejército empieza a intervenir en esa protesta. Le llevó cerca de 48 horas poder controlar la ciudad de Córdoba al ejército, con un montón de muertos, con una cifra indeterminada de muertos, porque sabemos que durante las dictaduras ese tipo de cifras siempre son tergiversadas, así que también es una materia pendiente para investigar realmente cuántos muertos hubo en el Cordobazo, cuántas víctimas. Hubo también cerca de 200 detenidos, muchísimos heridos, pero también se hirió de muerte a la dictadura y esa prepotencia que tenía Onganía, que decía de que su dictadura no tenía fechas de finalización, podía llegar hasta el año 2000. Él se planteaba como el futuro Franco, Francisco Franco, el dictador español, bueno, el futuro Franco de la Argentina. Hay que recordarle también, es un dato importante, que el derrocamiento fue nada más y nada menos que Arturo Illia. Arturo Humberto Illia, exactamente, que venía con un gobierno muy muy débil porque no tenía la suficiente legitimidad de los votos. Recordemos que el peronismo estaba proscripto, que estaba prohibido desde 1955, así que no se podía presentar en elecciones, y el mismo radicalismo estaba dividido en 2 partes. Estaba dividido en la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. En el caso de Illia, fue el representante de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que aquí en Laguna Larga lo tuvo como referente a don Pepe Mendaña viejo, que también le intervino en la municipalidad cuando se da el golpe de Estado. Exactamente. Ahí comienza un momento de intervención de la Municipalidad de Laguna Larga con Alberto Ula, que va a durar hasta el año 72. Va a ser en ese contexto en el cual vamos a ver que
esa canalización de la bronca desorganizada, esa violencia desorganizada de la población en el Cordobazo, al año siguiente se va a empezar a organizar en grupos guerrilleros. Vamos a empezar a ver grupos guerrilleros en la Argentina. Y el 29 de mayo, exactamente un año después del Cordobazo, es el momento en que aparece Montoneros, con el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu. Yo cuando hablo con los chicos en las charlas, siempre intento conectar las dictaduras. No hay ninguna dictadura que esté desconectada de la otra. Son todas herencias de cosas que no se solucionaron de la dictadura anterior, que empiezan a tener ese vínculo de represión y de deudores. Y por lo general, los sectores civiles que siempre están detrás de las dictaduras militares, o que siempre estuvieron detrás de las dictaduras militares, suelen ser los mismos sectores. En el caso de la dictadura de la Revolución Argentina, estaba muy conectada con la revolución anterior, que había sido el golpe de Estado del 55 contra Perón, y va a estar muy conectada también con la dictadura que va a venir después, la del 76, 10 años después, con la dictadura del proceso de reorganización nacional, con Videla al frente. La cuestión es que el ejército va a tener siempre esa conexión interna, pero son los sectores civiles, económicos, religiosos, los que van a estar siempre detrás y van a ser siempre los mismos. Van a cambiar las caras nomás o los apellidos de los dictadores, pero los sectores que son los que pujan y los que pechan van a ser siempre los mismos. O los hijos de... Claro, sí, los claro. hijos. Como pasa en la actualidad. Sí, va a ser una renovación generacional, eso, pero las ideas van a seguir siendo las ideas siguen siendo las mismas. Las viejas ideas de siempre. La cuestión es que Pedro Eugenio Aramburu había sido el que llevó adelante el golpe de Estado contra Perón, junto con Isaac Rojas y con Eduardo Lonardi en el 55, y se había convertido en una figura política muy importante a finales de los 60, había intentado lavar un poco su imagen de militar y se quería convertir en presidente, quería que la salida democrática lo eligiera él como el gran candidato de la unidad. La cuestión es que Montoneros no se lo iba a permitir, así como veníamos viendo que el peronismo estaba proscrito desde hacía tanto tiempo y que ya había un montón de gente que había crecido sin Perón en Argentina, que había visto más una idea muy idealista de ese Perón de los 40 y de los 50, claro. Van a llevar a cabo esta violencia organizada de secuestrar a Pedro Eugenio Aramburu, y que estuvo desaparecido bastante tiempo. O sea, el 29 de mayo él secuestró de su casa, justo el mismo día del ejército, y en los primeros días de junio va a ser asesinado, pero su cuerpo va a estar desaparecido, claro, durante bastante y ahí tiempo. Volvemos a Laguna Larga. Y ahí llegamos a Laguna Larga. Llega la sospecha de que el cuerpo de Aramburu estaba acá en el cementerio de Laguna Larga. ¿Cómo llega esa sospecha? Alguien, no sabemos quién, alguien filtra a los medios de comunicación de Córdoba de que el cuerpo de Aramburu estaba acá. No era una improbabilidad estadística, porque hacía muy poquito tiempo, el 1 de julio del 70, Montoneros había tomado La Calera, y en la toma de La Calera habían robado material bélico, armas de la policía, de la comisaría del pueblo, habían tomado la municipalidad y habían robado el banco también de La Calera. En esa operación militar va a morir pocos días después Emilio Massa, que era uno de los primeros montoneros, fundadores de Montoneros acá en Córdoba. El 10 de julio de 1970, ese día vienen los militares a la mañana a buscar el cuerpo de Aramburu. Obviamente Laguna Larga se fue todo el cementerio a ver qué es lo que estaba pasando. Vinieron los militares primero a la municipalidad, fueron al registro civil. Todo esto me lo comentaron Roberto Luna, que era secretario de gobierno de la municipalidad en ese momento, y Benita Cepeda, que estaba a cargo del registro civil. Benita, que nos escucha siempre, aprovechamos para saludarla, debe estar atenta a todo esto. Exacto. Sí. Bueno, Benita me tiraba esta información de que había habido un problema en los registros del cementerio, no se había registrado bien el ingreso de un muerto, y era la suficiente excusa que necesitaban los militares para ir a buscar en el cementerio. Abrieron 1, 2, 3 tumbas, cajones, y no encontraron a Aramburu, así que finalmente se dieron por vencido y se fueron. Pero al mismo tiempo estaba sucediendo algo muy inusual en el Banco del Interior y de Buenos Aires, acá en el centro, creo que es donde ahora está Jerónimo, el local se dice el chivo de paso. Sí. En ese local funcionaba el banco y hay un operativo comando, entran un
un grupo de asaltantes, dicen somos montoneros, venimos a vengar a Massa, recordando a Emilio Massa, que había sido asesinado hacía poquitos días, y se llevan el botín más grande que se había robado en Córdoba durante mucho, mucho tiempo. Después vamos a tener otro asalto más en el 97. Claro. Sí. O antes me parece, ¿no? Tengo entendido que fue en el 97. Tengo los recuerdos de estar en la secundaria. Me parece 94 a mí. Me parece que fue en el 97. Porque en el 97 yo ya estaba con la radio y no. ¿No? ¿No te acordás? Me parece que fue anterior. Bueno. 93, 94. No lo voy a discutir, profe. Usted después me lo copia. Tengo entendido que fue en abril del 97. Puedo estar equivocado también, ¿no? Ajá. Puede ser. La cuestión es que ese asalto también va a estar vinculado con la dictadura, con la última dictadura. Ya vamos a llegar en algún momento a ese otro asalto. La cuestión es que este asalto finalmente va a ser muy muy rápido. En 5 minutos van a despachar a un montón de dinero, se van a ir con todo el botín, y la gente que estaba en el banco se queda completamente confundido con lo que acaba de suceder en la Laguna Larga. Claro. Con la casualidad también de que estaba en ese momento el comisario Don Cativo, que era Liendo Morales, el comisario Liendo Morales, que es muy conocido en la zona. La cuestión es que Liendo Morales los reconoció, vio que estos muchachos no tenían ningún tipo de preparación militar, no parecían montoneros. No eran montoneros. No parecían montoneros. La excusa nada pero más. fue la excusa ideal para ese momento. Claro. Y fue realmente un golpe porque terminó siendo tapa de todos los diarios, no solamente los provinciales, sino los nacionales. Claro. Salió en Clarín, salió en La Nación, salió en la prensa, acá en Córdoba salió en el diario Córdoba, en Los Principios, en La Voz Interior, con mucho detalle, y toda la búsqueda de ese día. Lo cual no deja de ser una complejidad para entender también lo que era la pérdida del monopolio de la violencia que tenía el Estado en ese momento, de que cualquier loquito, cualquier ladrón podía utilizar una excusa política para poder hacer lo que hizo en el banco. Así que la sospecha ahora es que la información que había sido filtrada a los medios de comunicación de Córdoba había sido de esta. Estaba vinculado precisamente al robo, como para desviar la atención, definitivamente. Era una forma, al punto de que mientras venía la comitiva policial desde Córdoba para el cementerio, se encuentran con el auto en el que escapaban los ladrones. Se llega a informar a esa comitiva de que hay un auto sospechoso, de que se lo sospecha de haber sido el que había cometido el asalto. El problema es que era 10 de julio. El día anterior había sido 9 de julio, jueves de 9 de julio, feriado, habían empezado las vacaciones de invierno. Claro. Así que la ruta 9 estaba estallada de autos que se estaban yendo de vacaciones a las sierras, a la ciudad, y no pudieron retroceder y ir a capturarlos. Era imposible encontrar ese auto. Estuve hablando con Marisa Pedraza, que es hija de uno de los empleados que estaba en ese momento en el banco. Y la idea era esa, o sea, la idea fue básicamente para todos la confirmación de que eran unos loquitos, que no eran montoneros, pero bueno, anda a convencer a las autoridades de ese momento de que no eran montoneros por lo que estaba sucediendo. Años después, finalmente se va a llevar al juicio, se van a atrapar a estos muchachos por una casualidad, por un accidente de tránsito en realidad, se los va a enjuiciar. José Mendaña me comentaba esto, Pepe Mendaña me comentaba esto, de que él estuvo en el juicio, tuvo que ir a declarar en el juicio, y se desenmascaró de que no eran montoneros en realidad. Claro. Pero tuvo tanta trascendencia de que este hecho incluso aparece en algunos libros mencionados de la historia de montoneros. El de María O'Donnell es uno de los más conocidos, que cuenta sobre Aramburu, sobre el secuestro de Aramburu. También uno de Robert Gillespie, también un libro muy muy conocido sobre la historia de montoneros, Soldados de Perón se llama, también se menciona este hecho. O sea, Laguna Larga, así de aburrida que puede ser un día, un domingo, una sauda a la tarde, también te tiene este tipo de cosas que en un mismo día, en un viernes a la mañana, completamente normal, pasan este tipo de cosas. Noticias de alto impacto, diríamos nosotros, los periodistas. Alto impacto.
la verdad que lo charlábamos recién, Meli, y le decíamos al profe, tenemos unos 20 minutos más o menos, de un tema que da para desmenuzarlo para mucho más, ¿no? Sí. Es cierto lo que hablabas recién. A partir de ahí, bueno, viene una década del 70 complicada también, ¿no? Exactamente. Muy difícil. Exactamente. Muy difícil. Tuvimos la oportunidad para finales de marzo, principios de abril de este año, de también tener una concurrencia muy nutrida de chicos de la secundaria, de acá de Laguna Larga, para hablar de lo que había sido la dictadura en nuestra región particularmente. En Laguna Larga, pero ya no solamente en Laguna Larga, sino también en Oncativo, en Pilar, en Río Segundo, en Toledo, y empezar a unir cosas que aparentemente a nosotros nos parecen aisladas, vuelvo a repetir ese concepto, pero de que la Ruta 9 y el eje de la Ruta 9 entre Córdoba y Villa María fue un eje bastante candente, donde hubo un montón de cosas que sucedieron y que por lo general no solemos contarlas. Y cuando hablamos de la dictadura hablamos de los campos de concentración, de lo que sucedió en Buenos Aires con la Noche de los Lápices, o en Córdoba, en La Perla. Claro. Y en realidad acá en la región tenemos mucho para hablar, desgraciadamente, lamentablemente, pero también en algunas cuestiones que hablan de lo que es vivir en una dictadura, y que salen a veces también los mejores sentimientos de muchas personas que logran crear vínculos y redes de solidaridad, y se empiezan a ayudar y te empiezan a dar información. Hace un par de días atrás estuve en Pilar y me comentaban esto de que el cura del pueblo sabía salir a la noche a mandar mensajes a los padres diciéndole, esta noche van a estar dando vueltas, que los chicos se queden en casa. O sea, cosas así, ese nivel de empatía, complicidad también, porque no implicaba que no tuviera ningún riesgo ese sacerdote. En el caso de Laguna Larga, siempre yo menciono en este tipo de conferencias el rol del Ateneo Juvenil Parroquial, que también fue un rol muy cuestionado, sobre todo muchos de sus referentes, pero siempre que hablamos con Juan Montoya sobre el tema, Juan me dice, Tejerina nos cuidó siempre nosotros. Claro. Siempre lo rescatan. Actitudes totalmente distintas al espacio clerical. A la jerarquía. A la jerarquía. ¿No? Que actuó en complicidad definitivamente con la dictadura. Pero tampoco podemos decir que fue en blanco y negro, ¿no? Siempre hubo grises en el medio. Claro. Porque así como Primatesta te señalaba gente, también te cuidaba gente. Es interesante. Son gente muy compleja, muy compleja. No solamente defienden... Pero ¿cómo me dice esa actitud, esa bonomía o no de una persona que mandaba al frente a algunos y protegía a otros? No. Sí, seguramente. Era dueño de la vida y la muerte de muchas personas. Por eso, digo. Sí. En algún punto formas parte de ese engranaje de terror. La dictadura del 70, desde 66 al 73, la dictadura de la Revolución Argentina, se va a dar cuenta de que con el peronismo proscripto y con la izquierda cada vez aumentando más en Latinoamérica, porque acordémonos que la revolución cubana se había dado en el 59 y esa influencia estaba muy presente en la región y en muchos de los jóvenes de nuestra región, se va a dar cuenta de que no puede controlarla y que el mejor camino es traer a alguien que no represente ni a la izquierda ni a la derecha, y es ahí cuando le permiten volver a Perón a la Argentina. Claro. Pero bueno, ya era un Perón bastante viejo, bastante grande, estaba muy enfermo, con un partido completamente dividido, y en el 73, sobre todo con los acontecimientos de Ezeiza, vamos a empezar a ver que ya no había punto de retorno, y la dictadura viene a usar eso también como excusa para hacer un reseteo completo de la sociedad. No fue solamente contra las guerrillas o contra los grupos armados, sino con toda la sociedad, con los movimientos populares, con los sindicalistas, con los estudiantes, incluso con los religiosos que no estuvieran de acuerdo con ese pensamiento. O sea, fue una sangría espantosa. Por eso desde el 83 para acá tenemos que agradecer un montón de cosas. Que la democracia, a pesar de todos sus problemas, de todas sus deudas, de todas sus imperfecciones, sigue siendo el mejor de los sistemas para vivir. Así que me parece que esa siempre es la reflexión que les dejamos a los chicos, que han vivido siempre en este sistema y piensan de que está dado, que hay que probar cosas nuevas. Bueno, la cuestión es que las hemos probado. Lo que deberíamos hacer es perfeccionar este sistema. Totalmente, sí, perfeccionarlo. Cada uno desde su lugar, ¿no? Marcelo. Bueno, en el rol de comunicador en tu caso, en el rol de las chicas de la biblioteca también,
siempre agradezco el espacio que nos han brindado desde la biblioteca y desde la municipalidad para poder hacer estos talleres y llevar este tipo de conocimiento y de información. Yo no me hago un autoensalzamiento, por el contrario, o sea, todo lo que yo digo lo he aprendido de alguien más, lo he aprendido escuchando, callándome la boca y escuchando, aunque la opinión del otro me pareciera completamente contraria a la mía, escuchando. Claro, qué bueno eso que estás diciendo, ¿no? Porque es que es necesario. Hay que nutrirse de todo. Hay que nutrirse y hay que empezar a contrastar. Y el rol del historiador es un poco también ese, encontrar evidencia que tenga respaldo. Claro. Cuando... Sí, escuchar todas las voces, ¿no? Y después poder escucharla, sacar... Y a partir de ahí, como dice Marcelo, certificar que realmente haya sido así. Claro, exactamente. Sí. Y en el camino hemos encontrado un montón de cosas que en Laguna no hemos sabido procesar o hablar, o que por lo general silenciamos. Somos un pueblo que está que es muy afortunado de haber tenido tantos libros de historia y que tenga todavía gente que haga historia y que investigue. Yo particularmente me dedico a un rinconcito de la historia que tiene que ver con cuáles han sido nuestros graves problemas, las cosas que han sido silenciadas, que no hemos podido procesar, y a partir de ahí empezar a ver y averiguar y entendernos un poco más como sociedad. Claro, ¿por qué? Claro. Vamos a ir cerrando con dos cositas breves, por eso tengo un absoluto respeto hacia los profesores de historia. Yo recién hablaba de que fue antes del 97 el asalto, el último que tuvimos al Banco Nación. Me corroboran con una publicación que fue el 5 de mayo del 97, profe. Bien. Usted tenía razón. Bien. Por eso no debo yo meterme en números que los profes de historia manejan mucho mejor que nosotros. Y tengo un saludo también acá que llega porque los está escuchando Sergio Marcuello. Dice: felicitaciones a Marcelo, participé de la charla y fue excelente. Así que bueno, ahí está el secretario de gobierno que acompaña ahí, Meli, ¿no? Lo veo siempre en cualquier actividad que ustedes tienen, está ahí Sergio. Ahí acompañando, participando y acompañando de las actividades. Muy bien. Perfecto. Así que bueno, le agradecemos también a él. Le mandamos un saludo a Sergio. Marcelo, un placer haberte tenido. ¿Te vas a Manfredi en un ratito? Esta tarde tenemos un evento en Manfredi también. Vamos a hablar un poco sobre la historia de Manfredi con don Renato Paira. Uy, qué lindo. Qué hermoso. ¿Dónde es eso? Contanos. En el secundario ahí de Manfredi, invitados ahí por algunas docentes. Vamos a exponer un poco sobre lo que ha sido la historia de la estancia de la Virginia. Con Renato, una leyenda viva todavía del pueblo, que a pesar de todo, de los achaques de los años y de los dolores también personales que ha tenido, él está siempre presto a hablar sobre la historia de Manfredi, así que orgulloso de que él se haya prestado también para esta actividad. ¿Te vas a acordar de dejarle mis saludos a Renato? Obvio, sí, no te olvides, le pregunto después. Un querido amigo que nos escucha también siempre, siempre está Renato escuchando la radio, así que aprovechamos para saludarlo. Renato es un poco la historia viva del pueblo, así que es también sentarse a escucharlo en silencio y dejarlo que él hable. Claro. Y creo que la charla de hoy en realidad va a ser la charla de él y yo me voy a quedar en un rinconcito escuchándolo, embelesado como lo he hecho siempre. Bien. Gracias, Marcelo, por tu presencia en la mañana, un gusto muy grande. Ya cierro con Meli. Bien. Y ojalá, Meli, que puedan darse, como bien lo decía Marcelo, está bueno que se sigan dando estas charlas, estos espacios, me parecen fundamentales. Fundamentales, ¿no? Sí, y bueno, sí es la idea, ya lo venimos ahí como charlando con Marce, de seguir generando estos espacios de conocimiento de la historia. Y de reflexión, obviamente. Y hasta de debate, porque también debate, eso es lo que se genera, ¿no? Es así. Meli, ¿querías apuntar algo más o cerramos también contigo? Como para cerrar, algo muy cortito, tenemos en la Biblia, por si a alguien le interesa profundizar un poquito más sobre lo que fue ese hecho histórico del Cordobazo, un librito que es muy chiquito, como una revistita, que bueno, justamente se llama El Cordobazo y forma parte de una colección que sacó, no vi el año, pero bueno, la Universidad Nacional de Córdoba, y justamente este libro fue donado por Marcelo muy bien. La Biblioteca Municipal, así que bueno, eso es como recomendarlo, lo estuve viendo ahí un poquito y está súper interesante para aquellas personas que quieran profundizar
en el tema del Cordobas. Perfecto. Les agradezco nuevamente los dos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos. El profe Marcelo Guardati, invitado especial en este momento que nosotros disponemos todos los martes, la biblioteca en la radio. Bueno, no queríamos estar ausentes de la disertación que Marcelo realizó el pasado martes allí en el Centro Cultural Municipal. Nosotros continuamos en la mañana de la radio, 11:57. Llamas y razón